Bonjour a tutti quanti, amigos, enemigos, creyentes, no creyentes, estúpidos e inteligentes. Hoy tengo el honor y el placer de conversar, y llevamos más de un año intentándolo, con un amigo cubano que además es escritor, investigador y revisionista de la Revolución de 1959 liderada por Fidel Castro, quien fuera el mejor agente que la CIA haya jamás formado y utilizado en América Latina y el Caribe. Y en este video vamos a tratar de demostrárselos con hechos y sucesos incontestables. Esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Nos vemos después de la introducción. Sigla. Nelson, bienvenido a este canal. Bien hallado, Elito. Gracias. Bueno, Guajiro, y lo digo con todo el cariño y respeto del mundo. Cuéntanos un poco quién es Nelson Machimbiera, el Escambrayano. ¿Cómo fueron tus primeros años en Cuba y tal? Bueno, nací justamente en el año 59, el año en que triunfó la desgracia. No triunfó, el año en que le dieron el poder a Fidel Castro, porque son cosas distintas. Los cubanos necesitamos matizar sobre muchas cosas, aprender el nombre verdadero de muchas cosas, y entonces a Fidel le regalaron el poder. Fidel brotó de una coreografía sangrienta con Batista, que ya en eso seguramente vamos a entrar en otro momento, y hay que decir que le dieron el poder. Incluso la revolución no fue cubana, fue estadounidense, porque fue planificada en New York, como todas las revoluciones, y pues a nosotros nos tocó bailar con la más fea. Y entonces nací en aquel año, como te había dicho, y rápidamente, siendo un niñito todavía en el Escambray, mi padre era un terrateniente cafetalero, mis padres eran canarios, y entonces de ahí, en mi infancia, ¿no? Porque la casa mía era el campamento de la gente que se sublevó contra Fidel Castro. Primeramente fue el campamento en la finca de mi papá, de los muchachos que sobrevivieron del 13 de marzo del 57 y se fueron para allí contra Batista. Y allí tenían el campamento. Entonces, cuando Fidel triunfa, cuando a Fidel le dan el poder, muchos de esos muchachos y muchos más reclutados regresaron al Escambray, y tantos guajiros también que se sublevaron cuando empezaron a ver los abusos, que le quitaban tierras y todo eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento Fidel hace una jugada magnífica que no la hizo Batista en ningún momento, lo cual demuestra que ahí había un complot, que para quitar la despensa, es decir, la comida a los sublevados, pues decide mandar para campos de concentración sobre todo a los terratenientes y a muchos que no eran terratenientes también. Y en eso pues entró mi familia y fui a parar a un inhóspito lugar, según me han narrado mis hermanos, porque yo de eso no me acuerdo. Era muy chiquito. Aprendí a caminar, claro. Que se llama Aridane, en la parte de Caibarien, está eso, cerca de Yaguajay. Cerca de Yaguajay está ese sitio. Y que hoy en día, bueno, es un pueblo allí, una presa de agua, y con un pueblito al lado. Me he comunicado con gente de allí, la gente no sabe que ahí hubo un campo de concentración. Aunque, ojo, los guajiros tampoco sabían que estaban en campos de concentración, como ocurrió en Pinal del Río, Briones Montoto, Sandino y 3 o 4 más que hubo. Ellos decían el nombre del sitio, Aridane, Sandino. Ellos no eran conscientes de que estaban presos. De hecho, de ahí no podían salir. Entonces, bueno, de allí, de ese campo de concentración, me sacó un tío, es decir, casado con una tía mía. Me llevó para, no sé cómo hicieron la gestión. Creo que era porque yo no podía
comer ciertas cosas, no sé. La cuestión fue que me llevaron para Cienfuegos, allí fui adoptado, pero en paralelo mi madre enferma en el campo de concentración y cuando salen de ahí para una casa que mi papá compró en Cumanayagua con un dinero que tenía escondido, que le permitieron salir de ahí, y compra una casa de barro, de guano en un bohío. Mi madre estaba enferma, mi madre muere y ya me quedo en Cienfuegos. Y luego me quedo en Cienfuegos, pero siempre viajando hacia el campo. Por eso me siento un hombre de campo y de ciudad. Ahora, si me dan a escoger, prefiero el campo 40 veces porque es donde está medianamente la libertad. Y entonces así pues transcurrió la infancia, ya pues adaptarse al lenguaje de la ciudad, a muchas cosas que eran muy distintas a lo que se vivía en los campos, que en aquel momento los campos de Cuba eran productivos, eran preciosos. Misión también que tuvo Fidel Castro, la de destruirlo, porque Fidel Castro tenía la orientación por parte de New York de destrozar a Cuba, sobre todo los campos, crear el hambre para que los cubanos migraran hacia los Estados Unidos. Bueno, pero esto de eso, Nelson, difícil. Discúlpame que te interrumpa, de eso vamos a hablar en otro video, porque a eso hay que dedicarle un video. ¿Esos fueron tus primeros años? Esos fueron mis primeros años y que lo vi con mis ojos cuando en el año 68 quitaron las propiedades en las ciudades, es decir, esa misión de Fidel, la de romper el comercio. Y entonces vi cómo cuando llegué a la casa, me acuerdo que llegué a la casa de la escuela cuando tenía como 8 años y todo el mundo estaba llorando allí porque a mi tutor, al que me adoptó, le quitaron una tienda que formaba parte de la casa. Y de eso también, vamos a hablar en otro video. De esto también. Pero bueno, querido Nelson, ¿puedes decirnos cómo fue tu primer contacto con la Revolución Cubana conscientemente? O sea, ¿cuándo tú adquiriste conciencia de que estabas dentro de una revolución? Bueno, eso es algo muy curioso, ¿no? Yo tengo mucha memoria. Claro. Aparte, sí. Y entonces recuerdo que un día en la casa donde fui adoptado, mi madrina, su hija, me sentó aparte, ¿no? Como yo hablaba mucho y era muy extrovertido, un niño muy alegre, aunque más motivos para estar triste no podía tener, ¿no? Y me dice, si en la escuela te preguntan si en la casa somos revolucionarios, tienes que decir que sí. Y entonces, fíjate hasta qué punto llegaba. Esto parece algo insignificante, pero tiene mucho significado. En la casa había un teléfono y lo tuvieron que quitar porque mucha gente, para ponerse en contacto con los familiares de los Estados Unidos, a veces tenía que estar en la casa hasta 2 o 3 días sentados esperando, 2 o 3 noches y todo, acostado ahí al lado del teléfono, esperando llamadas. Y entonces ya eso estaba creando problemas en mi familia y tuvieron que quitar el teléfono. Y entonces cuando ella me dice eso, a mí, ya para mí eso era el primer contacto con la revolución. Luego también los niños éramos distintos a todo lo que pueda haber ahora en la escuela. ¿Cuántos años tenías, Nelson? ¿Cuántos años tenía cuando la película del teléfono? ¿Cuántos años tenía? No, la película del teléfono fue antes de que le quitaran la tienda al viejo. Eso pudo haber sido tranquilamente en el año 67, por ahí tendría 7 años podía tener. Fíjate que como pocas casas tenían teléfono, yo era popular en la escuela porque en mi casa había teléfono y televisor. Sí, yo sé. Habían chiquillos que decían, miren, en la casa de este hay un teléfono. Y entonces los chiquillos, aquí hay una cosa importante, en la escuela había hombres haciendo primaria en 4º, 5º, 6º grado, hombres con bigote, muchachos que tenían 16, 17 años. Y
los niños fuimos entrando después, porque es verdad que a todo el mundo le metieron escuela, obligado. Te puedo decir una cosa para que nuestros amigos que nos están viendo sepan que tú no estás diciendo mentiras. Yo estuve en la escuela primaria, seguidores de los Mambises, que era una escuela, eran las casas de los ricos, que los ricos que se fueron, los primeros ricos que se fueron apenas triunfó la revolución, que fue en el año 60, cuando empezaron a coger avión y irse, los que tenían dinero, tú sabes que dejaron muchas villas y mansiones en los repartos de Siboney, Atabey, Miramar, Nuevo Vedado, Reparto Coli y hasta en el Vedado, casas vacías. Bueno, en el barrio Siboney, en el reparto Siboney, que muchos dicen el Bitmore, era lo que antiguamente se llamaba el Bitmore. Yo hice la escuela primaria, para darte razón a eso que tú acabas de decir, del primero al sexto grado. Y tú sabes que en primer grado y en segundo grado había muchachos de 15 y 16 años. En primer grado, segundo grado, porque esa escuela se llamaba Seguidores de los Mambises, Escuela de Planes Especiales. Así que eso que tú estás diciendo es mucha verdad. Yo fui testigo. Entonces, discúlpame. Entonces, pues eso que yo soy mayor que tú. Y así fue una cosa que se fue como poco a poco, vamos a decir, depurando, ¿no? Que fueron quedando niños. Y entonces los muchachos eso, solían hablar de política, las cosas que hablaban en su casa. Veía que muchos se dividían. Es decir, que había padres que no le permitían a un chiquillo hablar con otro. Y entonces tú le preguntabas el motivo y te decían, porque no es revolucionario, porque su familia habla mal de la revolución. Entonces ya estamos entrando en un clima de terror y entonces ya la astucia te indica lo que tienes que decir. Es decir, desde niño aprendes a actuar y luego se crean muchas confusiones porque, por ejemplo, la escuela estaba en la carretera que daba para el aeropuerto de Cienfuegos. Como Cienfuegos era una ciudad muy linda y muy limpia y muchas cosas, cada vez que venía un presidente de un país a visitar a Cuba, Fidel lo llevaba a Cienfuegos. Lo pasaba por la puerta. Bueno, los muchachos teníamos esos días que llegar a la escuela temprano y nos metían en toda la carretera, pero no solo de mi escuela, de todas las escuelas, centros de trabajo, todo se paralizaba para levantar banderitas dándole vivas a Fidel. Y yo vi a Fidel cuando yo era un niño, lo vi unas cuantas veces pasar por ahí. Y entonces todas esas cosas te crean confusión, porque a esa edad tú no te imaginas que el pueblo está obligado. Y entonces tú dices, pues si este tipo es malo, ¿por qué tanta gente sale a aplaudir? Te creas una serie de confusiones. Había algo que yo en mis adentros no le perdonaba. Y esto yo creo que de esta forma es la primera vez que lo digo. Y es que desde niño lo que se decía en la casa, que Fidel nos robó las vacas. Y como a mí me encantan las vacas, pues yo decía, pues bueno, este tipo la gente lo querrá, pero a mí me robó las vacas, ¿sabes? Que mi papá tenía, según me cuentan, más de 2.000 vacas tenía mi padre y cafetales en el Escambray. Y entonces, pues bueno, por esa razón, pero como quiera que sea, la mente se te divide hasta que ya va uno creciendo un poquito, va uno emitiendo opiniones y te van dando frenazos. Los maestros te van dando frenazos. Entonces, cuando yo de verdad dejé de hacerme el loco y tuve problemas que no voy a entrar en eso ahora, incluso con la policía, tuve problemas, pero no por temas políticos ni tampoco delitos comunes, sino que era muy fácil. Por ejemplo, estábamos jugando pelota y llegaba un policía y nos robaba todos los guantes y después tú veías al hijo del policía jugando pelota con los guantes nosotros. Así cosas así, abusos de eso, ¿no? Y entonces ya luego antes de entrar en el servicio militar, pues tuve también un choque con la policía por defender a un hombre que la policía estaba agrediendo, pero los policías estaban vestidos de civil y yo no sabía que eran policías. Claro. Y ahí por poco me matan. por poco me matan. Y días después, pues entré en el servicio militar en la Marina de Guerra. Y bueno, ya sería muy largo, ¿no? Dilatar
los encontronazos que tuve con la realidad. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque eso también es tema de conversación para otro video. O sea, que lo que tú nos acabas de relatar es tu primera relación consciente con lo que era la revolución. Esas fueron tus primeras experiencias con lo que era, conscientemente, con lo que era la revolución. Y para apoyarte, eso que tú acabas de contar de los niños y de las banderitas y de que pasaba Fidel, pues en esta escuela, seguidores de los Mambises, que ya esto yo lo conté en el video anterior, en la real y verdadera esclavitud del cubano, que es el video que hice anteriormente, que subí anteriormente, pues sí, así mismo es a nosotros, niñitos de 6, 7 y 8 años. Porque la escuela primaria es desde los 6 años, primero, segundo, tercero, hasta el 6º grado. O sea, hasta los 10 años. Bueno, para nosotros nos llevaban marchando. Nos llevaban marchando de la albergue al comedor, del comedor al aula, del aula a la clínica dental. Que por cierto, la clínica dental a la que nos llevaban es de un personaje que vamos a mencionar en este video después. Bacana, una clase de villa, una mansión que, bueno, era una clínica dental. A nosotros nos iban marchando, nos pelaban al cero, al rape, nos dejaban el moñito aquí y marchando todo el tiempo, desde que tenía 6 años hasta que cumplí 10 años. Así que eso que tú acabas de decir es verdad. Es que la escuela cubana también tenía la misión de prepararnos militarmente. Sí, señor. Nosotros somos el ejército no alineado de los Estados Unidos. Nos prepararon desde niños para eso, porque Cuba no tenía enemigos, pero nos iban a utilizar en muchos sitios, en guerras, como en África, en América Latina, en muchos lugares. Y entonces nos prepararon desde niños para eso. Hay algo aquí que es bueno que te lo diga, que forma parte también de un shock con la realidad. Ajá. Cuando tenía 9 años por ahí, Fidel Castro visitó una campiña cerca de Cienfuegos, de la cual nunca digo el nombre. Tengo ahí gente que no tiene mi apellido, pero yo sé que esta gente puede relacionar. Claro. Y allí era donde yo me iba todos los fines de semana. Aquel era mi paraíso. Todos los fines de semana, desde muy niño, solito, cogía la guagua y me iba para allá. Y Fidel Castro se echó una visita allí y aquello lo convirtió en un infierno. Hasta secó un arroyo que había allí muy importante, lo secó. Eso también me marcó mucho porque encima al pariente que no era familia mía, pero era primo del gallego que me crió. Este hombre le habían llevado a los hijos para el servicio militar juntos, a los dos. Entonces yo le escuchaba a él todo su sufrimiento, sus cosas, medianamente lo ayudaba ahí, entre comillas, ¿no? En sus trabajos. Vi la vida del campo, cómo era. Por eso digo que la solución de Cuba es el campo, porque vi todo lo que aquel hombre solo creaba, todo lo que tenía, todo lo que mantenía, la felicidad que había en su casa solo con la tristeza de que le habían quitado a los niños. Y él también me daba muchos consejos, que tuviera cuidado con lo que hablaba y todas esas cosas. Y entonces ver cómo Fidel visitó aquel sitio que era para mí lo máximo en el mundo, y que en menos de un año todo aquello quedó transformado, todo expropiado, lleno de marabú, que eso significa mucho, ¿no? Como Cuba, el marabú se apropió de Cuba, que para eso tengo una historia aparte también. Okay. Entonces, bueno, eso es lo que te puedo decir. Y ya luego, cuando entré en una escuela de construcción, que a mí ni me gustaba nada de aquello, ni aprendí nada tampoco, y también era un muchacho traumatizado por la muerte de mi madre, una familia toda despertigada, muchas cosas de estas. Y entonces, pues bueno, después ya de la escuela esta me llevaron para el servicio militar en la Marina de Guerra, y allí pues bueno, estuve primero en una escuela preparándome para ser radarista de los barcos, y ya luego en un barco vi los privilegios de los altos jefes cubanos. Estaba al lado de varios yates, entonces uno veía estas cosas. También en el barco en que yo estaba había muchos muchachos
que eran privilegiados, hijos, casi todos hijastros de jefes del partido y esto. Acuérdate que teníamos la misma edad, casi todos habíamos nacido en el 59, 60, es decir, de la fiesta de la revolución, que también de ahí se brotó mucho sexo entre toda esta gente. Y entonces uno veía y comparaba, ¿no? Luego estuve en Cayo Largo del Sur, allí vi el tráfico de droga. Sí, pero de eso hablamos después, porque es que tenemos que dejar materia. Sí, pero bueno, sí, pero hay materia, pero te lo debo decir porque cualquiera que nos esté escuchando dirá que está hablando el Guajiro ¿no? Y entonces estos son puntos sobre las i. Claro. Ya hablamos de eso cuando tú quieras. Claro. Pero es bueno decirlo que lo vi, aunque no sabía que lo estaba viendo, pero son cosas que también después me fui a Checoslovaquia. En Checoslovaquia pues uno ve otra vida, otras cosas, ve también cómo los jefes se mueven, los dirigentes que eran, casi toda aquella gente pues fueron gente que se integró, los jefes se integraron muy jóvenes a la revolución, perros de presa, eran fieles a Fidel. Yo digo que el fidelismo es una religión y como tal, una secta, y como tal esta gente se comportaba fieles a Fidel, que aquello era tremendo. Por eso uno no podía meter la pata, porque lo que te caía encima era un enjambre. Entonces, bueno, pues eso, siempre actuando para poder salir algún día de Cuba, porque encima, si en Cuba te portas mal, no te dejan salir porque te castigan. Ellos lo que buscan la manera de que se vayan los cubanos, pero que se vayan obedeciendo, como corderitos, ya fuera que griten y que digan todo lo que le da gana. Si a Fidel le interesaba que los cubanos salieran a hablar mal de él, claro. A Fidel lo que no le gustaba que se dijera de él es lo que estamos hablando aquí hoy, que fue el mejor agente de la CIA, con diferencia, y por decirlo así, por no decir otras cosas, porque entonces parecería exagerado. Pero eso es lo que ni él ni los Estados Unidos quería que se dijera, pero que dijeran que era incluso narcotraficante, todo eso. Él sabe que la mayoría sabían que la mayoría de la gente no iba a creer eso. Claro. Entonces eso y la destrucción de Cuba son derrotas, como decía el gran Servando González. Eso es una derrota de Fidel, pero es una victoria de sus amos. Claro. ¿Que quién son sus amos? La élite, los banqueros estos de los Estados Unidos y de Londres, el Vaticano, toda esta gente que nosotros que apoyaron esto, y con nosotros se ha hecho, entre otras cosas, un experimento de ingeniería social. Por eso es tan difícil que nos pongamos de acuerdo. No, porque es que eso es tema, eso que estás hablando es tema para otro video, Guajiro. Hay una frase que define, y por desgracia esta frase yo la aprendí gracias a mi mamá, que era una comunista, que fue, ya murió. Y es que detrás de un extremista hay siempre un oportunista. Y los comunistas son siempre muy extremistas. O sea, lo llevan todo al extremo. Y eso es porque en realidad lo que son es unos oportunistas. Ningún comunista en Cuba, y eso tú lo sabes mejor que yo, todos los que se dedicaron extremadamente, en extremis, a promulgar la filosofía de la revolución y de Fidel y todo eso, en realidad lo que estaban buscando era una posición en el gobierno económica para vivir bien. Nosotros los conocimos, los vive bien. Era para vivir bien. Y muchos de ellos se escacharon, y muchos de ellos se quemaron, y muchos de ellos Fidel los metió presos. Porque llegaron a vivir tan bien, como fue el caso de Robaina, de los hermanos estos, ¿cómo se llaman? Los hermanos de la droga. Los La Guardia. Tony de la Guardia, y esa gente vivían como príncipes en Cuba, y vivían fuera de Cuba, y tenían propiedades, y eran gente del Ministerio del Interior, pero eran extremistas, porque ellos vivían bien, pero a su gente, a su gente, o sea, estoy hablando a sus soldados, porque ellos eran oficiales, pero ellos tienen subordinados. A sus subordinados lo tenían jamando soga, comiendo cable. Entonces, de ahí nace esa frase.
Y esa frase me la enseña, desgraciadamente, una persona que me quiere mucho y que cuando analizando lo que pasó con mi mamá y el carajo, me dijo, tú estás claro, porque detrás de un extremista hay siempre un oportunista. Bueno, Guajiro, que me interesa mucho, es mejor que hables tú que no que hable yo. Ahora, entrando en materia, me gustaría que nos hablaras un poco del ambiente real en el cual nació y se desarrolló Fidel Castro Ruz. O sea, quiénes fueron sus padres, cómo llegaron y se adueñaron de aquellas tierras, sus primeros años de vida en Virán, aquel latifundio situado en la provincia de Holguín, casi al confín con la provincia de Santiago de Cuba, como nos muestra el mapa. En fin, ¿qué fue lo que lo influyó? Fin de la infancia, porque yo creo que esto es fundamental para poder entender el hombre en el cual él se convirtió. A usted la palabra, profe. Bueno, aquí hay varias versiones. Claro. Sobre este tema hay varias versiones. Yo me quedo con una que si te la cuento va a parecer mentira. Cuéntala. Yo me quedo con una que si te la cuento va a parecer mentira, porque ¿qué pasa? Que en mis análisis de todas estas cosas, yo empecé por la parte arriba, es decir, Fidel, agente de la CIA, cómo fue el 26 de julio, el Granma, todo esto, estos cuentos no me encajan y aquí hay algo. Pero ¿qué pasa? Y claro, la historia que tenía de Fidel Castro era que era hijo de un gallego en esa zona de Virán, que había sido el hijo del gallego con la criada de la casa, y luego pues bueno, viendo bien, no era la criada, era la hija de la criada, que se dice que venían de Pinar del Río buscando trabajo y todo esto. Pero ¿qué pasa? Que esta gente son especialistas falsificando historias, creando historias, fabricando historias. Entonces, para mí, la historia de Fidel es fabricada. Sería feo decirlo, ¿no? Porque hay cosas que se parecen al chisme. Que no era hijo del gallego. Cualquiera que analice el rostro de Fidel y del gallego verán que no tiene nada que ver en absoluto. La madre sí que era judía. Palabrita esta que no me gusta utilizar porque ya a mí me han tirado de las orejas por esto. Y yo me quedo con este tema, con una versión que transmite una mujer que se llama Lauren Muret. Igual lo estoy pronunciando mal el nombre. Esta mujer hizo un estudio muy grande sobre la vida de Fidel Castro y lo ubica en puntos que prefiero no decirlos aquí. Fíjate como te digo, porque no quiero que digan que este tipo estaba ya metiendo cuentos, porque esto sí se parece al cuento. Y esta labor tiene muchos enemigos. Tienes de enemigo a los comunistas de Cuba, que son los más insignificantes, pero lo peor es el exilio. Claro. El exiliado con complejo de estadounidense es el peor en todo esto, porque se te tira al cuello con tremenda agresividad, porque en su amor hacia los Estados Unidos, que se lo inculcó Fidel Castro aplicando psicología inversa, no quieren reconocer estas cosas. Y por eso es que el caso cubano lleva 67 años, así como está, sin ningún tipo de solución, a peor. ¿Por qué? Porque nadie da en el clavo de qué es lo que tienen que decir cuando se protesta, cuando 20 cosas. Entonces yo me quedo con la versión de esa mujer, que pido que la busquen en una entrevista con Darren Hamamoto, y que ya de ahí pues piensen lo que les dé la gana. Pero para mí Fidel fue, de hecho, cuando él nace, él no nace en Virán, porque el padre estaba aún casado con otra mujer. Lo que indica que la otra mujer no iba a ver a la madre de Fidel con una barriga así dentro de la casa, sin preguntarle quién te hizo eso, siendo menor de edad.
Y ya había nacido el otro, Ramón, y estaban en Santiago de Cuba. Entonces, una de las versiones que tengo es que donde él se crió fue en Los Hoyos, en Santiago de Cuba. Creo que se llama así ese barrio. Si no es Los Hoyos, es uno que tiene una conga muy famosa. La conga de Los Hoyos. Entonces, así mismo. Pues ahí. Y fíjate que Fidel se queda ahí en casa, y esto sí es cierto, y pega con lo que esta mujer plantea. Lo que no quiero yo es decir de dónde sale, ¿vale? Entonces, él, los primeros años de él los pasa en casa del cónsul de Haití. Ahí es donde él pasa, incluso eso lo he leído de un libro de él, hablando él en el libro que hizo con Fray Beto, que le hizo Fray Beto, extraído de una entrevista. Él narra sus vivencias ahí. Y entonces tú ponte a pensar, ¿qué madre va a permitir que un bebé, dos bebés, niñitos chiquitos, estén en Santiago de Cuba, lejos de la finca, lejos de ella? Porque incluso Fidel ha tenido una pila de nombres. Casiano, Fidel, Hipólito, porque nació el 13 de agosto, que es el día de San Hipólito, que todos esos nombres él se los fue quitando. Y el Alejandro es un nombre que él se pone cuando va a triunfar la revolución. Sí, cuando triunfa la revolución, él se pone el Alejandro. Ya él lo tenía puesto, de hecho fue el agente Alex, o 141 de la CIA. Y él se pone ese nombre que por primera vez aparece en el diploma de abogado, que Fidel tampoco fue a la universidad, como se dice. Fidel vivía más metido en los Estados Unidos, preparando la desgracia de Cuba, que en la universidad. Pero ¿quién le iba a negar a Fidel Castro el título cuando llega a La Habana? Eso lo tenía más que fácil, ¿no? ¿Quién le va a negar? Y ahí es donde por primera vez aparece el abogado. ¿Cómo es? Alejandro, porque incluso en México, cuando él cae preso, que de ahí lo sacó el Departamento de Estado, el número es el nombre que le ponen aquí, le ponen solamente Fidel. Y si él se llamara Fidel Alejandro, la policía le hubiera puesto ahí Fidel Alejandro. Claro. Y lo de México fue antes. Eso es decir, aquí tú tienes que sacar cuentas de meter la mente donde nadie la metió, porque esta gente no cometen errores. Los errores de ellos tú se los tienes que buscar. Sí, pero Guajiro, entonces, discúlpame, a mí me interesa que nuestros amigos, los que ven el video, que nos van a ver muchas veces, eso se los estoy adelantando. Este no va a ser el único. Yo espero que Nelson me conceda el honor de poder compartir con él todas mis inquietudes sobre estas cuestiones que son la vida de Fidel Castro y lo que vamos a hablar más adelante. Pero a mí me interesa concentrarme en esta pregunta, es la niñez de Fidel, porque las cosas tenemos que ir paso a paso. O sea, ¿por qué Fidel? Porque muchas personas, nosotros nos enseñaron en la escuela, tú lo sabes bien, porque yo soy un poquitico más chiquito que tú, nada más, no mucho más chiquito. Tú eres de 59, yo soy de 63. A nosotros nos enseñaron cosas que en la vida real no se cumplían, pero que nos obligaban a aceptarlas de una manera o de otra. Y entonces yo lo que quiero transmitirle con esta pregunta y esa respuesta tuya, ¿por qué Fidel era así? El entorno en el que tú naces y te crías te marca para toda la vida.
sin pudor, gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.